Bienvenidos a No me creas, ponlo en práctica. El espacio donde cuestionamos, reímos y aplicamos un curso de milagros a la vida real. Yo soy Diana. Hola a todos, ¿qué tal? Y yo soy Patricia y estamos súper felices de traer un nuevo episodio y además una frase que a mí me encanta, pero que suena un poco simple, pero también un poco controversial, ¿no? Y es pudiera elegir la paz en lugar de esto. Diana, ¿cómo puedo elegir la paz cuando estoy en un conflicto tremendo y además cuando tengo una persona al frente que me está reventando el ego, que es culpa de ella, de él me hace, él me dice, él no me hace, él sí me dice? ¿Cómo puedo elegir la paz? Wow, aquí podría decirte tantas cosas porque evidentemente este humano a veces se identifica con el personaje y se va a identificar con lo que nos está pasando. Y también les digo que eso no tiene nada de malo. Al final nosotros no vamos a dejar de experimentar la humanidad y la humanidad se experimenta a través de todas nuestras emociones. Pero sí que es verdad que cuando vamos cogiendo una práctica espiritual, que cuando la vamos integrando en nuestro corazón y nos vamos dando cuenta de cómo funcionan las cosas, cómo funciona nuestra mente, sí que es fácil decir no reaccionar, ¿no? Pero cuando estás en medio del conflicto, ahí es donde ponemos en práctica las palabras. Ahí es donde realmente recordamos al Espíritu Santo. Ahí es donde vemos que la mente tiene un automático para reaccionar y casi nunca elige la paz. Casi nunca, ¿no? Siempre va a elegir defenderse, justificar, atacar o cerrarse, ¿no? Y lo hace tan rápido que ni te das cuenta. O sea, esto ya me pasó a mí la semana pasada, se lo contaba a Patty. Y claro, llevaba tantos días de acumular, 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 que evidentemente reaccionó esa parte humana de mí para que ustedes se den cuenta. Y esta práctica se hace y yo hago la práctica, pero fue tal cual como nos explica el curso, fue automático, como cuando le das a un botoncito y ¡plash! No me dio tiempo ni a darme cuenta de que estaba entrando y que estaba perdiendo la paz. Y de repente ya estás enojado, ya estás tenso, no sabes ni cómo llegaste, ¿no? Hasta ahí. O sea, en ese momento como que te enajenas ahí, o sea, ya estás en ese punto súper perdido, ¿no? ¿Y cuántas veces al día nosotros reaccionamos y no Total. elegimos la paz? Total, porque como ha dicho Diana, además vivimos en un mundo tan automatizado que es que ni siquiera nos damos cuenta que estamos eligiendo. Y es que estamos eligiendo en todo momento desde dónde nos relacionamos y por qué nos estamos relacionando de esa manera, ¿no? Y el curso invita mucho aquí a parar y a preguntarte si realmente puedo elegir la paz en lugar de esto. Diana, cuando me contó lo que le había pasado, también estuvimos como un poco hablando y decíamos, también es nuestra parte humana, aquí no hay nadie iluminado, aquí no hay nadie súper sabio y aquí no hay nadie que viva en la paz al 100%. Pero es verdad que a medida que vas haciendo esta práctica un poco más tuya, te vas dando cuenta que sí, puedes entrar en el enfado, sí, puedes entrar en el juicio, sí, puedes entrar en la discusión, pero luego cuando ya estás contigo, cuando ya ha pasado la emoción que también existe para vivirla, para trascenderla, para escuchar que me está contando esa emoción, puedo sentarme y realmente volver a elegir. Y puedo elegir la paz en lugar de esto. Sé que es muy complicado cuando tenemos un conflicto, a lo mejor con una persona muy cercana de tu familia, no sé, de tu trabajo, de un círculo muy cercano en el que ves todos los días y a veces dices, ¿cómo puedo estar en paz cuando esta otra persona hace o deshace, ¿no? Y el ego entra a jugar a aquella otra persona. ¿Cuándo esa persona va a cambiar para yo estar en paz? Pero la técnica aquí lo que te invita es todo lo contrario. Es, puedo elegir la paz en lugar de esto y quizás esa persona cambie o no. Pero ya desde donde tú vives esa experiencia es totalmente diferente, porque ya tu valor, ni tus emociones, ni tu tranquilidad depende de lo que la otra persona haga. Total, ¿no? Y eso es como un pequeño giro interno que hacemos, ¿no? Ujú. Y aquí también les voy a decir dos cosas, y la primera es, si entraste en ese estado de guerra, si no pudiste atajarlo, si ya te enganchaste a ese malestar, ahí te voy a decir que como ya hemos hablado en otros episodios, lo entregues a la expiación, se lo entregues a Dios, se lo entregues al Espíritu Santo, a la divinidad, para que sea Él el que disuelva
eso que tú estás sintiendo, porque normalmente cuando entramos en estos ataques, por mucho que tú quieras defenderte y decir que el otro te hizo, te dijo, y aunque todo el mundo te dé la razón, sí, tú te sientes mal. No conozco a nadie que después de una discusión, después de haber peleado su verdad y su tal, se quede a gusto y diga, Sí, oh, qué bien me siento. Es sí. que creo que es Es que imposible, lo logré. porque claro, porque es tanta energía puesta allí y es una energía de malestar normalmente, que al final esa energía tú también la tienes que entregar como padre, perdón, porque no he sabido actuar de otra manera, no he sabido poner amor en esta situación. He escogido la voz del ego en vez de la voz de Dios, porque reaccioné automáticamente y ni siquiera te pude escuchar. Pero no es para que entremos en la culpa. Evidentemente podemos pedir disculpas o nos podemos perdonar nosotros mismos para trascender esa situación y no quedarnos enganchados, porque recuerden que el ego se va a quedar enganchado después de eso y entonces te va a venir a decir, jo, no tenías que haberle hablado así. Jo, es que te pasaste, ¿eh? Es que no era para tanto. O si no te quedas con el discurso y sigues peleando en tu mente. Sí. Porque, por favor, cuéntenos en comentarios cuántas personas han discutido todavía en su mente, aunque ya haya pasado el acontecimiento. Sí, No sí, lo sueltas, muchos. Sí, ¿verdad? no, total. Y además es que me encanta lo que dice porque además no solo te quedas enganchado discutiendo tú misma en tu mente, sino que además dices, pudiera haber dicho esto, dije esto en vez del lugar de aquello y reformulas la discusión 3 veces en tu cabeza y crees que con eso la vas a mejorar. Y ahí es cuando realmente yo puedo decir, prefiero ver la paz. Prefiero elegir la paz en lugar de seguir peleando conmigo misma, conmigo mismo, porque ya ni siquiera estoy peleando con el otro. El otro ha estado allí para mostrarme algo, alguna sombra, que siempre venimos y recordamos que es un milagro, que es un regalo lo que el otro nos está dando, aunque ahora mismo mi ego no me lo permita ver de esa forma. Pero es que a veces no sé, nos enroscamos con cosas como que, no sé, ella me mandó un mensaje y no me puso el emoticón que yo estaba esperando, entonces ya está seria, que habré hecho mal, entonces entro en la culpa, entro en el juicio. Entonces es como, ¿por qué nos atacamos tanto? Somos nosotras mismas o nosotros mismos los que nos quitamos la paz porque proyectamos en el otro la necesidad de lo que realmente yo necesito, o sea, de lo que yo espero del otro, ¿no? Es como decir, sí, yo espero que Diana me conteste WhatsApp a los 5 segundos y me ponga amiga y me puso Patricia, entonces ya para mí fue que, ¿será que nuestra amistad se está acabando? Porque no sé qué, porque no me puso amiga, me puso Patricia, entonces es como, ya va, vamos a parar un poquito ese automático en el que entramos, en el que a veces nos ponemos a una velocidad exorbitante de pensamientos y de miedo al merecer el amor según lo que el otro haga o deje de hacer. Pero cuando yo elijo ver paz en lugar de esto, primero veo lo que yo realmente estoy proyectando en el otro, primero veo lo que yo realmente necesito del otro y lo empiezo a buscar en mí, porque realmente nada de lo que necesite fuera está fuera realmente, sino que está dentro de nosotros. Total, y que no se nos olvide que somos seres interpretativos, Total. interpretamos los puntos, las comas, las sonrisas, las miradas, Todo, y muchas veces nada de eso tiene que ver, ¿no? Y aún así, aunque interpretáramos, la pregunta siempre sería si prefiero estar en paz o prefiero sentirme en malestar, porque yo puedo dejar de interpretar esa situación y volver a mi paz. Yo puedo recuperar mi paz en el momento en que yo lo decida. Y esta semana, cuando te encuentres en medio de una reacción, ¿no? Si te llega a pasar algo, te voy a decir, ¿no? Simplemente detente y respira. Y para un momento antes de reaccionar, si puedes, evidentemente, y repítete internamente, podría haber paz en lugar de esto. Porque a veces pensamos que si no reaccionamos o si no defendemos nuestra postura, estamos perdiendo. total. Pero es que realmente cuando entramos en guerras, cuando estamos perdiendo, no hay nada que defender. Si podemos respetar y honrar el pensamiento del otro, yo también puedo opinar y si veo que no hay nada más que hacer, una buena retirada a tiempo es maravillosa. Uno ya sabe cuando hay simplemente por más que sigas hablando, se va a generar un malestar más grande, ¿no? No, no hay que intentar forzar sentirse bien.
que es lo que muchas veces esperamos, que tú Ujú. digas, padre, elijo la paz en lugar de ver esto, ¿no? Te vas a seguir sintiendo incómodo, pero sí te vas a abrir a la posibilidad de que puedas dejar de reaccionar o pierdas los papeles de una forma en la que va a ser desmesurada y luego va a entrar la culpa en juego. Así que observa cuando pasa esto, observa salir del automático porque ahí es donde vivimos la mayor parte del tiempo. Sí, y es un giro tan pequeño, pero a la vez tan importante que nos damos en nuestra mente, porque en realidad es un giro interno y no es observar y ahora culparnos por enfadarme o por discutir o no. El curso nunca invita a la culpa, el curso siempre invita a observar para reinterpretar, para volver a elegir, para volver a conectar con el amor. En estos días me pasó algo un poco curioso y bueno, había tenido una discusión. Yo seguía pensando que mi posición era la adecuada y puede que sí, puede que no, no lo sé. Al final, con las semanas, empecé a interiorizar muchas cosas, entre ellas, como dijo Diana, eh, empecé a pedir al Padre que me enseñara a perdonarme a mí, porque es que no tengo que perdonar al otro. Pero sin embargo, yo repetía mucho la frase de como que quiero perdonarme a mí para perdonar a la otra persona, porque realmente la otra persona es una proyección mía. Y estuve como en mantra allí pidiéndole al Padre mucha sabiduría, porque además era un tema que había creado bastante conflicto. Y, y a las semanas vi a la persona y le pedí disculpas. Esa persona seguía su vida en su historia, en su versión, incluso yo pidiéndole disculpas y, o sea, estaba enroscada aún más y ya habían pasado semanas. Pero cuando ya tú pides el perdón desde tu paz y cuando ya tú sabes que no es una guerra tuya, que no tienes por qué ganar, porque como dice Diana, no tengo nada que demostrar ni tampoco pierdo valor cuando dejo de entrar en esa guerra, mi perdón y mi tranquilidad y mi paz están conmigo. Entonces, sí, había personas que me decían, pero la otra persona sigue allí como, y yo, es que ya no se trata de la otra persona. Su verdad y su momento será su momento. El mío había llegado y lo había observado desde el amor. Y según yo había creado un perdón, porque también hay una diferencia, ¿no? Entre ese perdón del ego, de decir, ya yo perdoné, pero ¿desde dónde, no? Y ese perdón realmente desde el alma. Entonces ahí es cuando tú dices, no, yo vuelvo a elegir la paz. Y cuando tú vuelves a elegir la paz, te perdonas a ti. Porque no tienes que perdonar al otro. Y cuando tú te perdonas a ti, todo coge su cauce, porque realmente no existe el otro. O sea, no existe el conflicto fuera, existe el conflicto dentro. Entonces, esta semana, como ha dicho Diana, vamos a reflexionar, vamos a hacer ese giro interno y vamos a preguntarnos si podemos elegir la paz en lugar de esto, ¿no? Wow, es una tarea importante, es una tarea para que todos tomemos nota, incluidas nosotras, que como Total. ustedes ven, les estamos aquí exponiendo Sí. también lo que nos sucede, cómo lo llevamos a la práctica, Claro. porque aquí no hablamos por hablar, ni hablamos porque lo hemos leído en el curso, ni hablamos porque nos lo han contado, sino que hablamos porque hemos entrado en el conflicto, porque no hemos elegido el perdón, porque no hemos elegido la paz, porque luego sí lo hemos elegido. Entonces, nosotros lo que queremos es que ustedes vean que no hay error, simplemente experiencias, que Total. queremos que lo pongan en práctica, que no nos crean No nada nos de lo que crean. nosotras decimos, sino que ustedes de verdad lo interioricen y lo cojan lo que a ustedes de verdad les sirva y que ustedes también saquen sus propias conclusiones de qué sienten cuando entran en conflicto y qué sienten cuando logran abrazar la paz y perdonarse por no entrar ni siquiera en ese conflicto o perdonar en teoría el espejo que tienes fuera, que es el Correcto. que te está haciendo la invitación a que tú sostengas la paz o que mires lo que te ha venido a mostrar, ¿no? Es así. Así que pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado en otro nuevo episodio. Estamos súper felices. Espero que nos dejen en comentarios si van a poner en práctica todos estos tips, cómo llevan este encuentro con la paz en esos momentos tan conflictivos. Y bueno, esperamos que les haya gustado y que como siempre no nos crean nada, simplemente Pónganlo póngalo en en práctica. práctica. Pues nada, un beso súper grande. Por favor, compartan, denle amorcito a este podcast para que pueda seguir llegando a más y más y más personas. Compartan a las personas que ustedes crean que necesitan escucharlo y no dejen de comentarnos para nosotras poderlos leer. Un abrazo súper fuerte. Un beso. Hasta la próxima. Chao.